A continuación en Al Fresco vamos a hablar con el autor de este libro, Pimienta en la sangre. Es un libro que se basa en la posguerra española, un relato ficticio de los maquis. Y aquí está con nosotros el autor. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mucha escozor con la pimienta por lo que veo. Bueno, sí. Porque pimienta en la sangre, eso debe ser el infierno. Tiene que ser el infierno, efectivamente. Es el infierno el que fue. El infierno el que fue. Es algo, el título se refiere a algo que le pasa al protagonista de este libro, ¿no? Pimienta en la sangre. Es la reacción que se supone que debió tener el protagonista una vez que se llegó al final de lo que es la trama de la novela. Bueno, pero no vamos a adelantar cosas, Miguel. Vamos a empezar por el principio. Y yo ya es una pregunta que me estaba preguntando antes de entrar aquí al plató. Este libro no es una novela histórica porque no son personajes reales, son personajes ficticios, pero sí que está basado en un hecho muy importante de España, como es la posguerra después de 1939, cuando termina, bueno, cuando pasa todo el lío aquí en España. Y esto ocurre en el 1943 aproximadamente. Entonces, ¿tú crees, tienes la sensación de que mucha gente, muchos escritores, tienen miedo a basarse en unos hechos tan importantes como fue la posguerra? Es que escribir sobre un hecho histórico, aunque sea con personajes ficticios, te supone o te obliga a documentarte exhaustivamente. Entonces, hay mucha gente que pues lleva muchas horas el documentarse. ¿Sí? Entonces, pues prefieren ir más a la literatura fantástica, que no tiene ningún compromiso ni con fecha, ni con lugares, ni con nada, porque evidentemente meter un error en un libro de estos, transportiendo fechas, es muy complicado, y luego pues la novela pues puede quedar fatal, puede quedar fatal. Sí, por ese error puede tumbar toda la novela. Te puedes cargar la novela perfectamente. Y el escritor, el lector ya ni te digo, la deja aparcada y no la recomienda. Seguro. Supongo que como está basado en un grupo de maquis, tendrían un lenguaje muy específico, un lenguaje muy militar. Y a mí me gustaría saber, ese lenguaje militar, ¿tú cómo lo has dominado para que esto sea real? Bueno, el lenguaje militar yo lo he dominado en base a mi experiencia militar, de la que era la mili obligatoria en mi tiempo. O sea, que tampoco era un lenguaje militar excesivo el que hay. O sea, que ellos eran gente que provenía de la guerra civil, no eran militares, aunque sí el jefe de la cuadrilla sí era un militar, pero los componentes de la cuadrilla no eran militares. Era gente que se había sumado a la guerra civil del bando republicano y posteriormente se echaron al monte porque la mayoría de ellos no podían regresar a sus casas, pero no hay un ambiente militar en la partida. Intenta el jefe que haya un poco, pero no es un ambiente militar, es una cuadrilla de guerrilleros. Y como has dicho, esa cuadrilla de guerrilleros antifranquistas que se fueron en aquella época a los montes, a la sierra, en ningún momento en la novela nombras un lugar específico de donde transcurre toda la trama, pero sí que ocurre que pasa en una sierra. Y aquí en Castilla-La Mancha sí que hubo maquis, por ejemplo, en Ciudad Real, aquí en Albacete, creo que en Toledo también. ¿No podríamos ubicar seguro esta novela en algún lado, no sé, aquí en Albacete, por ejemplo? No he querido ubicarla en ningún sitio en concreto, precisamente porque es un tema que, a pesar de que han transcurrido pues, más de 70 años, pues aún sigue habiendo como un resquemor, la gente no le gusta hablar de este tema. Yo mi experiencia ahora mismo cuando he escrito el libro y he hablado con lectores, pues es un tema un poco escabroso aún, y yo no le veo hay que dar normalidad a la historia de España. Fue un hecho histórico que se produjo y bueno, pues se solucionó de la forma que se consideró en aquel momento, que es la trama que tiene este libro, que es la infiltración de un joven teniente de la Guardia Civil en una partida de maquis, y las peripecias que este hombre tiene a lo largo de los meses que pasa con ellos, que incluso en un momento dado pues llega incluso a simpatizar. No es el síndrome de Estocolmo, pero sí llega a simpatizar un poco con las ideas que tenía esta gente en la sierra. Y al final les cuece. La pimienta les cuece en la sangre, evidentemente. Sí. Él ve que pues, el panorama que hay arriba y el panorama que hay abajo. Sí. Entonces, él justifica también
ante el otro protagonista de la novela, que es el jefe de la partida, que se llama Dedo Corto, y que intenta convencerle de que, pues, que esto ya no tiene solución, de que la gente, que Franco está cada día más respaldado por las potencias extranjeras, que no tiene un final a corto plazo, incluso a muy largo plazo, como así fue, y que lo que tienen que hacer es entregarse. Entonces, pues al final, o sea, en el momento que tiene esas conversaciones, pues varias veces intenta matarlo, porque incluso saca la pistola y te voy a matar en este momento, y te voy a destripar, y te voy a tirar por el barranco, y tal, para que seas pasto de los chacales, ¿no? Porque eres un derrotista y tú has venido a quedarte con mi puesto, y bueno. Entonces, él intenta, pues, un poco crear ese mal ambiente para, en un momento dado, aprovechar una situación y poderlos entregar a las autoridades, que es para lo que él está allí. Al mismo tiempo, pues hay un caldo de cultivo en la sociedad de esa época. Yo he querido incluir un preámbulo porque hay mucha gente que no conoce la situación de España en la posguerra. Había mucha hambre, había mucha incultura, mucha pobreza, mucho analfabetismo. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los integrantes de la cuadrilla o de la partida no sabían leer ni escribir. Entonces él le dice a Dedo Corto que por qué en esas largas días allí encima en la sierra, aislados, sobre todo en el invierno, que por qué no les enseña a escribir y a leer. Y dice que no, que la cultura no es para los ricos, y no, dice, mira, no, la cultura es para todos. Y esta gente un día va a tener que bajar de la sierra y va a tener que volver a sus casas. Exacto. Entonces, cuanto más cultura tengan, o por lo menos si saben leer y escribir, tendrán más oportunidades en la vida de integrarse en la sociedad. Entonces, esta novela, Pimienta en la sangre, no solo se centra en los maquis, sino que también es un fiel reflejo de la sociedad. He querido darle un fiel reflejo de la que era la sociedad de los años, pues está fechada pues, en el año 43, bueno, pues 40, 41, 42, 43, 45, incluso posterior. Yo he querido dar brochazos, incluso alguna pincelada, de cómo se estaban desarrollando las cosas en España, de por qué tenían ese apoyo popular, en principio la guerrilla, en los pueblos. Luego ya no tuvieron ese apoyo porque ya vieron que la gente se cansaba de que bajaran a quitarles la comida. Entonces, claro, ellos... Luego era un ambiente, una época de España muy, muy negra. O sea, ellos bajaban y quitaban la comida o lo que podían a la gente de los pueblos. Entonces, si ellos no iban a la Guardia Civil y denunciaban, pues la Guardia Civil cargaba contra ellos. Porque la Guardia Civil al final se enteraba que había habido una partida de maquis y se habían llevado comida y armas y tal. Si denunciaban a la Guardia Civil, entonces se estaban exponiendo a que volvieran a bajar los maquis y los mataran, como de hecho ocurrió. O sea, los no se habían denunciado, pues os vamos a matar, y los mataban. Y a la hora de elaborar la historia, supongo que Miguel habrá realizado un proceso de investigación. ¿Dónde te has nutrido de todas esas fuentes? ¿En qué fuentes te has nutrido? Si has acudido a gente cercana, a testimonios, a documentos. No, gente cercana, por desgracia, ya prácticamente, Sí, o por ejemplo, no existe, ¿no? Ya existe, es una época. Supongo que te habrán aunque contado... parece que es lejana ya en el tiempo, pues para las personas es muy, muy, muy lejana. Ya prácticamente no queda casi nadie de aquella época que te lo pueda contar con un poco de fidelidad. He buscado en internet lo poco que hay, porque tampoco hay demasiado, hay más hablando a favor de los maquis que en contra, porque al final los maquis pues, no eran idealistas como la gente se quiere pintar. Había unos idealistas que quisieron continuar la guerra contra Franco, que esos idealistas pronto se marcharon de España y dejaron aquí a los guerrilleros, a gente inculta, gente que no podía volver a su casa, y los dejaron aislados y tirados en la sierra, y lucharon hasta el final. Incluso el último maqui murió en el año 65 en Galicia, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. O sea, un hombre que estuvo más de 25 años solo en la sierra. O sea, era prácticamente una fiera allí, un lobo solitario en la sierra. Bueno, este es tu segundo libro, si no me equivoco, sí. Miguel, Pimienta en la sangre, hay que recordarlo, porque ¿dónde se puede comprar? Creo que por plataforma digital, Amazon. Por ejemplo, entras a Amazon, ahí tiene hay una tienda específica en Amazon para comprar libros, y allí puedes conseguirlo y te lo mandan a casa y lo puedes tener en tu casa y no hace falta que vayas a ninguna librería ni nada. Comodidad 100%. También está en formato digital para ebook. También para ebook y
soporte de Amazon también, por ejemplo. Pero no es, como he dicho, Miguel, tu primer libro. Tu primer libro es Tal vez mañana. Y es un género muy diferente a este, ¿no? Tal vez mañana es mi primer libro y es una historia romántica. Pues vaya cambio, sí, totalmente diferente. Vaya cambio. Es la historia de dos personas que se conocen en la juventud y se reencuentran luego en la madurez y se cuentan pues un poco su experiencia en el devenir de la vida. Y el tercer proyecto, aquí tenemos Tal vez mañana, Pimienta en la sangre, y supongo que habrá un tercer proyecto, un tercer libro. Hay un tercer libro que está en fase final de corrección, que es, porque me lo ha pedido mucha gente, la segunda parte de Tal vez mañana. ¿Ah, sí? Sí. Me lo ha pedido. Yo corté en el final y tal, y ya está. Y la gente, no, es que yo quiero saber qué pasa porque con esa muchacha, cuál va a ser su final. Está muy bien que te lo pida la gente. Entonces he hecho la segunda parte de Tal vez mañana, que es un libro, ya tiene incluso título, que se llama La condesa viuda de los Falallones. ¿Sí? Y puede ser una continuación, incluso puede llegar a formar una trilogía en su momento, o puedes leer este y puedes leer el segundo sin que sea basado uno en el otro. O sea, pero puedes leer segundo pues, haces independientemente. referencias a cosas que pasan aquí, pero que también te dejan leerlo sin ningún problema. Miguel, muchas gracias por estar aquí en Al Fresco y acercarnos encantado. un poco más. Pimienta en la sangre, una novela que se basa en la posguerra española, una posguerra que nunca hay que olvidar. La situación que había en España tampoco hay que olvidarla, hay que aprender de los errores y ser mucho mejor. Lo más importante es aprender de los errores. Exactamente. Así que Pimienta en la sangre, un joven guardia civil que se infiltra en una guerrilla maqui y bueno, y pueden pasar mil cosas. Así que ya sabéis, pimienta en la sangre, la pimienta escuece y al protagonista aún más. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Y nosotros continuamos con Al Fresco. Echen un vistazo a hacer el reportaje, no os vais a arrepentir.